Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Bueno, buenos días. Quería agradecer la invitación de los organizadores del 20 Congreso Nacional y del 5º Congreso Internacional de Medicina Legal y de Ciencias Forenses. Para mí es un auténtico honor poder estar aquí, poder compartir con ustedes. Colombia es un país al que me unen muchos lazos y mucho tiempo de trabajo, y por tanto esta nueva ocasión de compartir es sin duda alguna algo que valoro muchísimo. Voy a compartirles en el rato que tenemos, en estos 50 minutos que tenemos, algunas ideas respecto a un concepto novedoso desde el punto de vista forense, que es el concepto de entorno torturante, y cómo realizamos la valoración de entornos torturantes en el ámbito tanto de la documentación de casos de tortura como en las visitas de monitoreo a centros de privación de libertad. Bueno, vamos a repasar por una parte el concepto de entornos torturantes, por otra parte los instrumentos de medida, y por último quisiera exponerles algunos casos prácticos de aplicación del concepto. Bueno, en pantalla tienen ustedes la definición de tortura según la Convención de Naciones Unidas. Como ustedes saben, este es el referente internacional, pero luego cada código penal en cada uno de los países hace matices o diferencias respecto a esta definición. En el caso del Código Penal colombiano hay diferencias importantes respecto a la definición internacional, sobre todo respecto a quién se consideraría perpetrador y a la responsabilidad del Estado en los hechos de tortura. Pero básicamente lo que comparten las definiciones de tortura en los diferentes sistemas es que, por una parte, se inflige un dolor o un sufrimiento grave o severo, criterio número 1. En segundo lugar, físico o psicológico. En tercer lugar, esto se hace de un modo intencional. En cuarto lugar, con un propósito, y la Convención cita algunos ejemplos de propósitos: la obtención de información o de una confesión, el castigo, la punición, la intimidación o la discriminación. Y por último, cuando estos sufrimientos son infligidos por un funcionario público, que es lo que digo, uno de los aspectos en que es diferente la legislación colombiana. Esta definición de tortura es una definición que es restrictiva y ambigua, deliberadamente ambigua. Y es deliberadamente ambigua y tiene una serie de zonas grises que ahora repasaremos brevemente, porque, y así consta en las sesiones deliberatorias del comité preparatorio de la Convención, porque se temía que el hecho de hacer una definición excesivamente operativa podía facilitar el que los estados pudieran soslayarla o pudieran buscar estrategias para no cumplir con los requisitos de la definición y, pese a eso, realizar actividades coactivas. Por tanto, esta ambigüedad hace que cuando nosotros, desde el punto de vista forense o desde el punto de vista de la academia, requerimos una definición que sea más operacional, que sea más objetiva, nos encontremos pues con estos problemas difíciles de sortear, con estas zonas grises que a mí me gusta llamar. Entonces, ¿cómo definimos, por ejemplo, la gravedad del sufrimiento, o cómo evaluamos el criterio motivacional o el propósito, ¿no? Estas son algunas de las dificultades que nos enfrentamos en el día a día los peritos forenses cuando trabajamos con el concepto de tortura. Respecto al primer criterio, ¿qué es grave, no? ¿A qué llamamos grave? ¿Dónde está la línea roja de la gravedad? Y sobre todo, cuando estamos hablando en términos de componentes psicológicos, no solo la tortura física, pero incluso en la tortura física, donde establecemos el nivel de la gravedad y donde queda el componente subjetivo y donde queda la valoración del daño agudo y la valoración de las secuelas crónicas, ¿no? En el caso del sufrimiento mental, porque hay que recordar
que la definición de tortura nos habla de el sufrimiento psicológico agudo en el momento en que se perpetra la tortura. Y esto es obvio que no es medible. Y nosotros utilizamos las secuelas psicológicas como una aproximación al sufrimiento mental. Asumimos que si hubo sufrimiento deberá haber secuelas, pero este es un a priori que no tiene por qué cumplirse. Y cuando ese sufrimiento, el sufrimiento entendido como la subjetividad del dolor, cuando ese sufrimiento supera el nivel de lo que llamaríamos tortura, ¿no? En el caso de la intencionalidad, entramos en un terreno todavía más complejo. ¿Cómo sabemos cuáles son las auténticas intenciones de la persona que ejecuta estos actos, ¿no? ¿Cuáles son los propósitos? Podemos hacer estimaciones, podemos intentar deducir y en algunos casos tenemos criterios de dolo, criterios de intencionalidad, pero en general entramos en una zona también, una zona gris, ¿no? Y esto es especialmente complejo cuando estamos hablando de centros de privación de libertad, cuando estamos viendo hasta qué punto un centro de privación de libertad que presta unas condiciones que no son ajustadas a estándares internacionales, cuándo esas condiciones llegarían a constituir tortura, ¿no? Y eso tiene que ver pues, con prisiones, pero tiene que ver con centros de detención administrativa o de retención de migrantes, tiene que ver con centros de menores, tiene que ver con todos los espacios en que hay personas retenidas contra su voluntad. Y el hecho es que la jurisprudencia, cuando se ha enfrentado a este tipo de situaciones, ha tenido serios problemas para lograr definirlas, ¿no? Tenemos muchas sentencias, tanto en la Corte Interamericana como en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en que consideran que las condiciones de detención de una persona, de un grupo de personas, pueden ser consideradas trato degradante. Y ahí tienen en pantalla algunos de los muchos ejemplos que podríamos encontrar en la casuística jurídica, ¿no? Tenemos también bastantes sentencias que hablan de trato cruel o inhumano. Y hablan de trato cruel o inhumano cuando consideran que ha habido un intento deliberado de provocar ese sufrimiento físico o psicológico. Y tenemos sentencias o pronunciamientos tanto del Comité de Derechos Humanos como del Tribunal de la antigua Yugoslavia, de la Corte Interamericana o del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y en todos ellos existen condiciones que socavan la dignidad de la persona, que provocan sufrimiento. En varias de estos pronunciamientos o sentencias se especifica que el Estado no puede alegar la precariedad económica o las dificultades presupuestarias para estas condiciones de detención y en algunos casos nos encontramos con situaciones tan graves como, por ejemplo, esta sentencia del año 2005 de un caso Blagojevic y Jokic del Tribunal de la ex Yugoslavia, en que una persona es sometida a golpes reiterados, a inanición y se le provoca finalmente la muerte, y pese a ello, la Corte no considera que haya una situación de tortura, sino que habla de un trato cruel o inhumano. Es decir, todo esto nos lleva a que hay un vacío a la hora de conseguir entender estas situaciones, porque lo que ocurre es que los tribunales, los jueces, evalúan cada una de las condiciones de las situaciones que se producen en estos contextos, una por una, y entonces consideran que tomadas de modo individual o tomadas a la luz de la intencionalidad con que habrían sido hechas, no puede definirse la situación como tortura. Por tanto, hace ya algunos años que empezamos una línea de investigación que intenta formular la idea de entornos torturantes como una solución académica a este problema y como una manera de intentar medir, de intentar objetivar cómo son las condiciones, no solo en centros de detención, sino, como veremos más adelante, en otros contextos en que la persona es sometida a espacios integrales que determinan su vida
y que provocan un sufrimiento físico o psicológico severo. Para intentar acercarse al concepto de entorno torturante es importante, por una parte, desplazar el foco de los métodos individuales y pensarlo desde una visión holística. Es decir, no pensar en cuál es el listado de métodos de coacción o de tortura que está sufriendo esta persona e ir uno por uno viendo si alguno de ellos llegaría a calificar como tortura, sino estudiar la acción combinada de los diferentes elementos que puedan haber en ese entorno, cómo estos elementos se potencian, cómo se produce un efecto acumulativo a lo largo del tiempo y cómo los elementos de base más física, más basados en el dolor o en ataques al cuerpo, se combinan con otros más psicológicos, como las amenazas, como el miedo o como los ataques a la dignidad o la identidad de la persona, ¿no? Es decir, si yo analizo por separado las condiciones de alimentación, analizo por separado la posibilidad de tener un sueño reparador, analizo por separado el entorno intimidante o las situaciones de miedo, puedo considerar que cada una de estos elementos por sí solo no alcanzaría el nivel de la tortura. Pero si pienso en una persona que está mal alimentada, que solo puede tener 2 o 3 horas de sueño reparador al día, que está sometida constantemente a una situación de miedo porque hay un hacinamiento, porque hay personas violentas en el entorno o porque las propias personas de custodia ejercen esa función intimidatoria, entonces me acerco más a un entorno que en su conjunto y en la evolución a lo largo del tiempo constituye una forma de tortura. Por tanto, hablamos de un entorno, y esa sería la definición, que crea condiciones que pueden ser calificadas de tortura y que está compuesto por un conjunto de elementos que tienen que ver con el contexto, con el espacio físico, con las condiciones, es decir, con el trato, y con las prácticas, es decir, aquello a lo que sometemos a la persona, que en último término lo que buscan es soslayar la voluntad, controlar a la víctima y comprometer al yo, comprometer a la libre determinación de la persona. Y este entorno, podremos hablar de que es un entorno torturante cuando pues, se ha generado para lograr cualquiera de los objetivos que veíamos antes que la Convención nos daba como orientación, ¿no? Obtener información, confesión, intimidación, discriminación, etc., ¿no? Y es importante en esta idea que cualquier elemento que configura el día a día de la vida de una persona puede formar parte de un entorno torturante si, llevado a un extremo o desarrollado de una determinada manera, provoca ese sufrimiento físico o psicológico grave. Por tanto, hasta elementos menores, como por ejemplo no permitir a una persona ir al baño más que una vez al día o una vez cada 2 días, puede suponer un elemento de tortura, porque lo que estamos haciendo es crear algo que puede parecer simplemente parte de las rutinas del día a día, pero que está generando en la persona un proceso de quiebre, de desmoralización, de desestructuración, que es al final el propósito que tiene la tortura, ¿no? Y esta idea, bueno, es una idea que conecta con algo que ustedes conocen bien, saben que la definición de la Convención Interamericana contra la Tortura no coincide exactamente con la Convención de Naciones Unidas, y el matiz, que es un matiz muy importante, es que la Convención Interamericana dice la tortura también debe ser entendida como el uso de métodos sobre una persona con la intención de anular la personalidad de la víctima o reducir sus capacidades físicas o mentales, aunque no causen dolor físico ni angustia mental. Esta formulación, que es una formulación muy avanzada, que es una formulación que no tuvo la Convención de Naciones Unidas en su momento, entronca perfectamente esta anulación de la personalidad, entronca perfectamente con esta idea que les estoy exponiendo. Ha habido pues diferentes momentos en que el concepto ha sido sometido a debate en instancias internacionales y probablemente sea el informe del relator contra la tortura de Nils Melzer del año 2020 el que pues, consolida
este concepto y lo sitúa como un concepto válido y un concepto que merece ser profundizado y que merece tener un sustento legal alrededor. Y el relator dice en su informe: varios métodos de tortura pueden tener efectos similares o solapados o reforzarse mutuamente. En la práctica, los métodos específicos de tortura rara vez se aplican de forma aislada, sino casi siempre en combinación con otros métodos, técnicas y circunstancias, formando lo que se ha descrito acertadamente como un entorno de tortura. Y en el mismo informe, ante la Asamblea General, él dice: bueno, las víctimas de tortura casi siempre están expuestas a una combinación de métodos, técnicas y circunstancias deliberadamente concebidos para infligir dolores y sufrimientos mentales y físicos. Y entonces, insiste, sin embargo, combinadas y con una duración cada vez mayor, tienen un efecto devastador. Es decir, lo que hace es avalar la idea de entornos de tortura y definir que la tortura en el futuro probablemente va a ir más en esta dirección, no en métodos de tortura que provocan individuales, que provocan un dolor físico, sino en esta visión, como digo, integral y en esta constitución de un conjunto de elementos, muchos de ellos que pueden ser considerados aparentemente banales, pero que juntos configuran ese espacio de quiebre de la persona. De alguna manera, este sería el mapa conceptual que está detrás de esta idea. Arriba, ustedes lo que tienen, lo que pueden ver, son el conjunto de necesidades que tiene el ser humano. Es pues una clasificación que tiene en cuenta sobre todo pues tanto aspectos físicos como aspectos psicológicos e identitarios, las necesidades básicas para que el cuerpo esté vivo, las necesidades primarias, necesidades del hombre en un entorno, en un sistema ecológico, las condiciones de iluminación, sonidos, temperatura, la regulación del tiempo, la necesidad de seguridad y por tanto todo aquello que tenga que ver con control, con miedo, etc. El ejercicio o el derecho a la integridad física y la necesidad del respeto a los límites corporales, y ahí es donde entran los métodos de tortura clásicos, digamos, y luego la necesidad de pertenencia, de afiliación, la necesidad de respeto y dignidad y la necesidad de control. Entonces, entendemos que todos aquellos ataques frente a cada una de estas funciones básicas que se produzcan van quebrando y van minando ese yo independiente y van provocando, por tanto, ese proceso de tortura, ¿no? Y cambiamos, por tanto, de un modelo en el que vemos cómo se puede producir dolor a la persona, cómo se puede provocar sufrimiento a la persona, a un modelo en que intentamos entender qué es lo que necesita una persona para ser un ser autónomo, libre y autodeterminado y qué tipo de ataques puede sufrir, ¿no? Y cuáles son los impactos y, por tanto, las consecuencias clínicas que esto puede tener. Bueno, al final es obvio que lo que intentamos con el concepto de entorno torturante es intentar aportar claridad a un tribunal, intentar ser didácticos a la hora de expresar de qué modo las víctimas que evaluamos pueden tener situaciones de quiebre y de sufrimiento que van más allá de lo que el sentido común cabría esperar, pero al final nos encontramos que siempre hay unos elementos de subjetividad y que cada tribunal pues tiene sus propias concepciones, ¿no? Y sus propias preconcepciones, ¿no? Y bueno, nosotros entendemos que aportamos pruebas para intentar definir mejor las condiciones en centros de privación de libertad, pero también en otros contextos, como veremos ahora, pero al final hay un criterio jurídico que es el que va a predominar, ¿no? Bueno, la escala de entornos torturantes es el instrumento con el que arrancamos a trabajar hace ya 5 años, en una primera versión. En este momento estamos a punto de publicar la versión revisada, la segunda versión de la escala de entornos torturantes, y en ella hay sustanciales
cambios respecto a la primera. La escala de entornos torturantes, que es un instrumento de libre acceso, que luego les daré la forma de acceso, pero es de uso libre y abierto, y tanto en la elaboración, digamos, o en la evaluación de los casos, como luego a la hora de poder obtener o descargarse el perfil de resultados. Es una herramienta que intenta llenar este vacío y nos intenta ayudar a poder, de una manera pedagógica, de una manera gráfica, visualizar cuáles son los efectos combinados de estos métodos de tortura. Nos da un perfil de entornos torturantes en una serie de ejes, ¿no? Por tanto, ¿qué es lo que pretende? Pues lo que pretende es auxiliar a jueces, a fiscales, a los expertos forenses y en general a los investigadores y a los profesionales de salud mental en poder tener una serie de indicadores de experiencias de tortura y poder tener una serie de ejes conceptuales que luego podamos correlacionar tanto desde el punto de vista de evaluación de daño como desde el punto de vista terapéutico y de intervención con las víctimas, ¿no? Y cuando lo que estamos haciendo es buscar el perfil de ese entorno torturante, desde luego lo que no estamos haciendo es comparar entre sí experiencias de tortura. Es decir, el objeto no es el decir que aquellos contextos en los que haya un perfil más grave, más métodos, de mayor intensidad, será el que provocará más sufrimiento o será el peor, y por tanto de alguna manera como valorar más o menos las experiencias de tortura de las personas con las que trabajamos, sino el definir técnicamente cómo es ese entorno. Pero la experiencia es subjetiva, el sufrimiento es subjetivo y el sufrimiento de dos personas distintas no se puede ni se debe comparar, y ese no es el objetivo de la escala de entornos torturantes. Y aunque aparecen en la escala muchos indicadores de sufrimiento o de tortura psicológica, no es una escala de tortura psicológica. La tortura física y la tortura psicológica son dos caras de la misma moneda. Es evidente que toda tortura basada en la producción de dolor o en la manipulación del cuerpo y del equilibrio de la homeostasis del cuerpo tiene consecuencias psicológicas, y viceversa. Cualquier elemento de tortura que no toque el cuerpo, que lo que haga sea básicamente actuar sobre esa mente consciente, tiene también consecuencias físicas. Por lo tanto, no las consideramos de manera aislada, pero es cierto que ha habido una infravaloración de los elementos psicológicos y que, por tanto, cuando intentamos aquilatarlos y cuando intentamos equilibrar los físicos y los psicológicos, entonces sorprende y parece que estemos dando más peso a lo psicológico. El problema es que hasta ahora ha sido una dimensión infravalorada. Estos son algunos de los estudios que hemos publicado hasta la fecha. Son estudios en los que, bueno, se está aplicando la escala en numerosos contextos, pero el que probablemente en este momento está generando más interés y más publicaciones académicas es la determinación de los espacios de retención migratoria como entornos de tortura. Y hemos hecho estudios en el campo de refugiados de Moria, bueno, el campo de recepción, de hecho, de Moria, en la isla griega de Lesbos, que es un centro denunciado múltiples veces por sus condiciones infrahumanas y que finalmente fue incendiado por los propios refugiados como una manera de intentar huir y escapar del centro, y en este momento se ha convertido en una estructura bajo control militar. Estudios en la propia frontera sur de España, la frontera de las Islas Canarias, en Ceuta y Melilla, con la población subsahariana, la población africana que intenta llegar a Europa, o, por ejemplo, un estudio que hemos publicado recientemente sobre entornos de tortura en las estaciones migratorias mexicanas, especialmente en la frontera de México con Guatemala, pero también estaciones migratorias en el interior del país, ¿no? Mostrando cuál es el perfil de entornos de tortura. Pero tenemos estudios en otros contextos también. En general, es una escala
sencilla de llenar. Yo creo que se requieren 10-15 minutos como mucho. No es un cuestionario de autoinforme, no lo llena la víctima. Es un cuestionario que lo rellena, es una lista de comprobación que llena el perito forense o la persona que hace la visita de monitoreo. No se plantea como preguntas directas al superviviente, no le estamos planteando un listado de cuestiones que hacemos, sino lo que hacemos es una entrevista abierta en la que hablamos de las condiciones en que está la persona y luego posteriormente llenamos el informe. Y por tanto veremos que hay secciones enteras que no son aplicables porque no se dan en el contexto de esta persona y otras, en cambio, en las que deberemos incidir más y deberemos entrar en la subjetividad de la persona. Y precisamente porque muchos de estos entornos son entornos traumáticos, son entornos de mucho sufrimiento, no tiene por qué completarse con una única entrevista. En ocasiones hacemos una primera evaluación y luego vamos ampliando datos a medida que en sucesivas entrevistas podemos ir abriendo nuevos campos de exploración, ¿no? La escala tiene 54 indicadores de tortura, la actual, la versión número 1, que es con la que se están haciendo todos los estudios a nivel internacional. Tiene 6 indicadores legales para ver si cumple la definición de Naciones Unidas y 12 elementos de corroboración médica y psicológica, que es decir, síntomas físicos o psicológicos que puedan presentarse de modo agudo o como secuelas vinculados a este entorno de tortura. Y, como han visto ustedes ya, se puede aplicar como una herramienta individual en un peritaje que yo hago como una medida de apoyo a un protocolo de Estambul y, por tanto, yo puedo utilizar la lista de 28 métodos de tortura que aparece en el protocolo de Estambul o puedo, de manera alternativa o de manera complementaria, incluir la escala de entornos de tortura para intentar perfilar cómo esto se constituía en elementos de ataque a la integridad de esta persona. O, como les mostraba antes, puede ser una herramienta de medición colectiva en el caso, por ejemplo, de un centro de internamiento. Y en este caso lo que vemos es cuáles son las condiciones que presta ese centro, ¿no? Bueno, la escala actual tiene estos 8 bloques, funciones fisiológicas básicas, corresponde con el modelo que les he enseñado antes de funciones básicas del ser humano. Acciones productoras de miedo, de dolor extremo. Estas escalas o estos bloques proceden de, primero, una revisión bibliográfica de todos los estudios que se han hecho con diferentes perfiles de supervivientes de tortura y luego con análisis factoriales que muestran la necesidad de considerar estos bloques como entidades independientes, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que la integridad sexual sea un bloque independiente es algo que numerosos estudios avalan, tiene una característica distintiva y única que no tienen otras formas de tortura, o la distinción entre dolor y dolor extremo, ¿no? El dolor como aquellas formas de dolor moderado, pero constante, prolongado, que van minando a la persona, y el dolor extremo como aquel que implica un riesgo para órganos vitales o incluso un riesgo para la vida de la persona. Y los dos tienen dimensiones e impactos diferentes y por eso se consideran como bloques diferentes. Bueno, como les decía, tiene además 6 indicadores legales y 12 elementos médicos y psicológicos, es decir, si la persona ha presentado por reacciones de pánico, se ha presentado reacciones disociativas, se ha presentado, que son elementos, ustedes lo saben, cuya existencia corrobora la idea de tortura, pero cuya ausencia no la excluye. Y por eso son escalas complementarias, porque la persona puede estar en un entorno de tortura, puede sufrir en un entorno de tortura y, en cambio, no tener impactos médicos o psicológicos a medio o largo término, y eso no descarta que efectivamente se tratase de tortura. Bueno, la nueva escala, no voy a entrar mucho en detalle, pero reformula algunas cosas. Sacamos el interrogatorio, que nos parecía que era un elemento diferente y que no tenía entidad por sí sola, y ahora está dentro de un bloque más global de acciones productoras de desorientación cognitiva, de impedir defenderse desde el punto de vista cognitivo e intelectual. Hay diferencias en las escalas de miedo. En este momento damos mucha importancia no solo al miedo, sino a la capacidad de control que pueda tener la propia persona, y, por ejemplo, ahora se incluye, y esto de hecho el relator contra la tortura también lo decía,
se incluye toda una parte sobre indefensión jurídica, ¿no? Cómo la indefensión jurídica, no dar información a la persona detenida, al preso, genera angustia, genera indefensión y es parte de un entorno de tortura. Bueno, son elementos que tampoco tiene mucho sentido entrar en detalle en la presentación esta de ámbito general. Entonces tenemos más indicadores legales en la nueva versión, tenemos un análisis más a fondo de elementos médicos, psicológicos y psicosociales. Esto simplemente es una mirada a vista de pájaro de la escala y todas las situaciones que evalúa, y lo que evalúa es si esto ocurre, no ocurre, o si ocurre de una manera limitada o circunstancial. Son las 3 columnas que hay. Y hay una última columna que no tiene valor forense, tiene un valor más en términos de psicoterapia, que es si este es un elemento que sea esencial desde el punto de vista de la subjetividad de la persona para entender el impacto de ese entorno torturante en términos clínicos y, por tanto, que sea un elemento que haya que trabajar en el proceso de psicoterapia. Bueno, la escala, como digo, es de acceso libre, se puede descargar, se puede aplicar y luego de la misma página web se obtiene el perfil y con todos los cálculos hechos. Y quisiera entrar en algunos casos prácticos porque así en abstracto entiendo que la presentación es un poco árida y que es difícil poder tener una idea clara de qué es lo que estamos hablando y hasta qué punto esto supone un giro conceptual en el trabajo en tortura. Miren, por ejemplo, lo que les voy a mostrar es una aplicación en un proceso de análisis de los módulos de aislamiento penitenciario en centros, en cárceles españolas. En el sistema penitenciario español, los presos son clasificados en 3 grados. Hay un grado, el primer grado, que es un grado en el que la persona está en módulos cerrados y en que está en diferentes niveles de interacción con otros presos o de aislamiento, y luego hay un módulo más, un segundo grado, un grado en el que es el grado habitual, en que la persona está en módulos en que comparte actividad con otros presos, tiene las actividades habituales en un centro penitenciario, y el tercer grado es el de las personas que tienen vida en el exterior de la cárcel y solo van a dormir o en momentos puntuales. Por tanto, este es un estudio sobre los impactos de los módulos, el impacto de los módulos de aislamiento. Los módulos de aislamiento son espacios muy cuestionados. En el régimen de vida más severo, la persona permanece 22 horas encerrado en la celda, va al patio a través de un sistema en el que no hay contacto con ningún ser humano, es decir, de manera electrónica se van abriendo y cerrando las puertas para que la persona pase de la celda al patio, y en el patio está solo. No hay actividades, insisto, en los niveles más restrictivos, hay un sistema supuestamente de refuerzos positivos porque la persona, si va aceptando normas y si va, en fin, no genera conflictos, pues progresivamente se le permite acceso a algunas actividades o algunos contactos pues con funcionarios. No tiene una supervisión médica o psicológica diaria, debe solicitar el interno la visita del médico o del psicólogo. No tiene medios de distracción, es decir, no hay en la celda una radio, no hay una televisión, no hay libros, y a menos que el propio interno pueda comprarlos con su dinero y si no está sancionado. Si está sancionado, aunque tenga una radio de su propiedad, se le requisa durante el tiempo que dure la sanción, con lo cual la persona está abocada a la soledad y está abocada pues a ella con sus propios pensamientos y con la percepción del espacio limitado de la celda, ¿no? No hay un tratamiento de salud mental de carácter terapéutico, es decir, son personas que la mayoría vienen con historias de traumas, de duelos, de pérdidas y con vidas muy complejas y de desarraigo, y estas vidas no son parte del proceso de rehabilitador, se supone que rehabilitador de la cárcel, y la duración puede ser muy larga. Cuando se aplica el régimen de aislamiento por una sanción, el régimen penitenciario prevé un máximo de 15 días, pero cuando es una clasificación en primer grado
y en el máximo nivel de severidad la persona puede permanecer meses o años en este tipo de régimen. Por tanto, son unas condiciones durísimas y que tienen un impacto muy claro en la vida de la gente. En este momento en España podemos hablar de unas 2 a 300 personas que estarían sometidas a niveles a este régimen de vida con niveles más o menos severos de aplicación del mismo. Este es el entrada en módulo de aislamiento. Como ven, puerta de hierro, como ven, rejilla desde la que se pasa la comida, mínima interacción con la persona. Esto es uno de los muchos centros penitenciarios, la estancia de las personas que están en este tipo de régimen. Como ven, hay personas que llevan 6 años, 4 años de media. El conjunto de las personas, hay algunas que llevan incluso hasta 15 años en este régimen cerrado. Esta es la celda que puede parecer igual hasta confortable para los estándares de muchas cárceles latinoamericanas, excepto cuando usted piensa que aquí va a estar pues 4, 5, 6 años en este espacio. Como ven, desnudo, no hay nada, no hay libros, no hay ningún elemento de distracción. La ventana muchas veces es una ventana tramada en la que no circula el aire. Esto es lo que se ve a través de la ventana. El cielo es difícil de ver. Lo que hay es muro. Y la persona cuando sale sola al patio. Esto es otro ejemplo de patio que, como ven, constituye un espacio psicotizante, al menos yo lo considero así. Y estas son emociones que tiene la persona sometida a ese tipo de régimen, que yo entiendo que es un entorno de tortura, que es legal y que está amparado por la legislación y está amparado, y las personas que están ahí están sometidas por una decisión judicial, pero que las condiciones tienen un nivel de rigor que constituyen sin duda alguna un entorno de tortura. Como ven, un 80% tienen tristeza, 40% rabia, ideas de suicidio permanentes o frecuentes hasta un 40% de las personas. Esta es una muestra como de 30 personas de un centro penitenciario. Autolesiones, etc. Estos son. Y, por supuesto, violencia y malos tratos, pues porque el encierro genera, lógicamente, sintomatología, porque genera irritabilidad, porque genera. Y esto, pues, a su vez, provoca, o no provoca, sino que es reprimido, pues, como se puede ver. Y estas fotografías son parte de las visitas que uno hace a centros de reclusión. No son fotografías de otros, son fotografías realizadas durante este sometido. Bueno, pues esto sería el perfil tipo de entorno de tortura de un módulo de aislamiento español. Como ven, hay manipulación del contexto en el sentido de, pues del encierro, de las condiciones de temperatura, de la alimentación, etc. Acciones productoras de miedo, de qué manera ese aislamiento, esa falta de información genera un estado de angustia constante y de terror. No hay un especial sufrimiento físico, no hay acciones productoras de miedo, no hay dolor extremo, como pueden ustedes ver. Hay algunos casos muy limitados en que se habla de humillaciones de carácter sexual, pero no hay ataques a la integridad sexual y, sobre todo, lo que hay es ataques al sentido de pertenencia, a la identidad, a la necesidad de vínculo de la persona y ataques a la identidad, acciones denigrantes para la identidad de la persona, ser tratado prácticamente como si no fuera un ser humano, ¿no? Entonces, estos son elementos que son difíciles de evaluar desde una perspectiva de la tortura clásica, pero que en cambio ustedes han visto el nivel de rigor que tiene este régimen y ustedes están viendo cómo esto queda reflejado en la escala de entornos de tortura. Bueno, esto se acerca mucho más a la realidad colombiana. Es la cárcel del Chipote en Managua, una visita que hicimos hace ya algunos años. Ahora es tristemente famosa por tener a muchos de los presos políticos de
del actual régimen político de Nicaragua. Esta visita es anterior, es del año 2015, debe ser, 2014. Y bueno, pues llama la atención los niveles de hacinamiento, el calor asfixiante que había, la imposibilidad de poder dormir, algunas personas colgadas en hamacas, otras personas ni siquiera podían tener acceso a una hamaca, las condiciones de alimentación, de agua, etc. Bueno, sin duda alguna, ya en aquel momento el Chipote era, constituía claramente un entorno de tortura, más todavía actualmente en el contexto político que tenemos en Nicaragua. Y como pueden ver, pues la escala refleja esto, refleja un entorno físico en el que están las personas con muchísimos elementos que quiebran a la persona. A diferencia del otro, las acciones productoras de miedo, como ven, aumentan muchísimo. Hay un entorno que en general provoca terror y miedo en la persona, ataques a la integridad sexual y, en cambio, el nivel de afectación en términos de ataques a la identidad o sentido de pertenencia es mucho menor. Al contrario, lo que hay es un exceso de interacción, hay un hacinamiento y hay una convivencia forzada de las personas. El perfil, como ven, es muy diferente. Esto es un centro de detención de migrantes, un espacio fronterizo en Valencia, donde también, como ven, hay ejemplos de malos tratos, de golpes. Y este es el perfil en el que también hay condiciones muy duras. Es un centro de detención corta, sería el equivalente a una estación de policía, pero en la que las personas pueden estar retenidas hasta 60 días y, por tanto, no tienen las condiciones ni de higiene ni de habitabilidad que se esperaría para alguien que va a estar varias semanas en un lugar. Por tanto, la escala nos permite, de alguna manera, perfilar esos entornos de tortura y nos permite correlacionar esto con otras variables. Todavía no tenemos datos para poder correlacionar con impactos clínicos, o no tenemos datos concluyentes que permitan asociar determinados tipos de entornos con perfiles clínicos, porque las muestras con las que trabajamos son muestras pues entre 50, 100, 150 personas privadas de libertad, y probablemente necesitaríamos tener muestras mayores, ¿no? Bueno, esta es otra forma de análisis. En este caso lo que se hace es comparar la tortura en detención incomunicada en tres cuerpos policiales diferentes en el País Vasco, en España. Compara la Guardia Civil, la Policía Nacional y Ertzaintza, y son casos de pues desde el año 85 hasta el año 2015, creo que es el último caso que recoge el estudio. Y bueno, pues se muestra cómo efectivamente hay diferentes perfiles de entorno, como la Guardia Civil y la Policía Nacional utiliza más las condiciones inhumanas de detención, celdas sucias, oscuras, con poca alimentación, etcétera, el encapuchamiento, las vendas en los ojos, la bolsa, la asfixia seca, etcétera, en comparación con la Policía Autonómica, con la Ertzaintza. Este es un análisis muy interesante que hace la Organización Mundial contra la Tortura de los miembros de CAJAR, del colectivo de abogados José Alvear Restrepo de Colombia, como personas que sufren un entorno de tortura. En este caso es un amicus curiae que presenta la OMCT ante la Corte Interamericana digamos, en el caso pues que les estoy comentando, ¿no? Y lo que ellos evalúan, y es un uso muy interesante de la escala de entornos de tortura, es que los miembros del colectivo de este colectivo de abogados colombianos sufren un acoso continuado y sistemático que coarta sus vidas y que debe ser considerado un entorno torturante. Ellos lo que dicen es que, en este informe que no hemos hecho nosotros, lo que dicen es que durante 30 años este colectivo de abogados ha sufrido un acoso intencional y sistemático, que en el caso de 2 miembros del colectivo tuvieron ataques directos y situaciones de tortura y malos tratos, pero que esto debe ser visto en el contexto global
de las amenazas y de todas las acciones de intimidación, de acoso y de control de información, etcétera, al que han estado sometidos, y que esto no solo afecta a los derechos individuales de estos dos miembros, sino que tiene un efecto intimidante, tiene un efecto amedrentador sobre todos los miembros de la organización y, por tanto, busca provocar un quiebre de la organización en su conjunto. Y en tanto en cuanto se entiende que el Estado colombiano no se puede afirmar que haya sido responsable directo, pero como mínimo no ha sido capaz de cumplir con su obligación de proteger a este colectivo de abogados y a sus integrantes de estos hostigamientos y estas amenazas, se entiende que debe considerarse que esto es un entorno de tortura, ¿no? Y destaca el informe la sensación de enfrentarse permanentemente a la muerte, que constituye una situación de angustia permanente, el hecho de que las personas entrevistadas sientan que han perdido el control de su vida, no solo ellos, sino también sus familiares, y que haya esta acción intimidatoria sistemática por estructuras estatales o paraestatales. Y la manera como hay una percepción de riesgo para la propia vida o para la vida de los miembros de la familia, y cómo esto supone restricciones a la libertad de movimiento, restricciones a la comunicación, pues control en términos de hostigamiento, de amenaza, etcétera, etcétera, ¿no? Y lo que dice el informe ante la Corte Interamericana es que todo esto, el efecto combinado de todo esto, constituiría un entorno torturante. Otro informe presentado también a la Corte Interamericana habla de la cárcel en la aplicación de la legislación antiterrorista a líderes mapuches recluidos en penales de alta seguridad en Chile, ¿no? Y entonces aquí el argumentario es diferente. Aquí se habla de conductas de discriminación racial, denegando, por ejemplo, el permiso a las autoridades religiosas mapuches para que puedan atender a sus ceremonias y puedan mantener el vínculo con la tierra y con los espíritus que es propio de su función comunitaria, la ausencia de un componente cultural en todos los protocolos técnicos dentro del régimen carcelario que sufren, etcétera, ¿no? Y cómo se aplican conceptos que son ajenos a la justicia mapuche, y eso genera quiebre cultural e indefensión. Y entonces, lo que dice este informe es el núcleo de la tortura no es tanto provocar sufrimiento, sino doblegar la voluntad y la libre autodeterminación de la víctima, y esto se provoca a través de un ataque sistemático a la capacidad de ser y de entenderse a sí mismos, a la identidad, ¿no? Y, por tanto, no hace falta acreditar un sufrimiento físico o psicológico, sino que todos estos mecanismos que buscan socavar la capacidad de control, que buscan quebrar la identidad, deben entenderse como un entorno torturante. Bueno, hasta aquí la presentación. La idea era darles algunos ejemplos de aplicación contemporánea y muchas más líneas de investigación abiertas con la idea de entorno torturante, y a partir de la publicación de la nueva versión de la escala esperamos iniciar otras líneas de investigación que tienen que ver, por ejemplo, en este momento estamos en un proyecto bastante ambicioso del que no puedo dar excesivos detalles porque es un proceso subyúdice, pero de evaluación de impactos comunitarios en un conjunto de población por acciones represivas y de quiebre del Estado correspondiente, ¿no? Y cómo, de qué manera se quiere disuadir un movimiento social de protesta a través de la creación de un entorno torturante que provoque miedo, que provoque indefensión y que haga que finalmente la gente desista de su acción reivindicativa, ¿no? Bueno, entonces estas son líneas que irán en el futuro. Esto es un poco lo que les quería comentar, y entonces quedaríamos abiertos a comentarios de ustedes y a preguntas que pudieran tener. Muchas gracias. No le escucho, Liliana. Muchas gracias, Pau. Como siempre, con esa claridad y con ese trabajo continuo, constante, muy, muy juicioso, que nos aporta muchísimos elementos para que podamos tener unos
unos parámetros conceptuales, prácticos, mucho más amplios y mucho más elaborados con respecto a lo que significan estos tratos, estas acciones, estas prácticas en escenarios contra personas privadas de la libertad. Entonces, en primer lugar, quería preguntarte cómo la aplicación de esta escala de entornos torturantes, bien sea la versión 1 o la versión que ya están avanzando, se puede hacer un control de ese sesgo cognitivo que implica el conocimiento del contexto, ¿cierto? ¿Cómo pueden identificar que esa persona que está haciendo la valoración, al conocer el contexto, no va a sesgar su opinión pericial por el contexto dado, así fuera un contexto proporcionado de una manera diferente? Yo sé que es muy, muy claro que tú vas y que los equipos van a los sitios y hacen las valoraciones de los entornos y eso da una visión diferente. Nosotros acá tenemos visiones de terceros, visiones de los directores, de las autoridades, de quien inspecciona y nos traen es a la persona. Entonces, cuéntanos en ese sentido cómo lo están controlando. Pues creo que es una pregunta extraordinariamente pertinente y, y no es sencilla de contestar. De hecho, generalmente lo que nos encontramos en los estudios es que hay una tendencia a valorar de una manera, yo me atrevería a decir que poco restrictiva, los entornos de tortura. En México, por ejemplo, tuvimos que hacer una fase previa con los evaluadores de fiabilidad interjueces, porque nos dábamos cuenta que había una tendencia de las personas que hacían las visitas de monitoreo a considerar como positivo elementos que para nosotros, desde el punto de vista pericial, no eran positivos o eran elementos circunstanciales, pero que no se podían considerar parte de una práctica sistemática por parte del centro, ¿no? Entonces, hay, desde luego, elementos, el hecho, por ejemplo, pongo un ejemplo que se me ocurre en este momento, el hecho, por ejemplo, de que en un centro no haya un sistema de climatización y que, por tanto, haya frío en invierno, haya calor en verano y, bueno, depende de la zona geográfica, pero y que esto crea unas condiciones difíciles para la persona, bueno, los propios funcionarios están sometidos a la misma temperatura, es parte de la construcción arquitectónica y en todo caso son temperaturas incómodas, pero dentro del rango normal para... Entonces esto no podría calificarse como parte de un entorno torturante. Hablamos de un entorno torturante cuando tenemos a la persona a temperaturas extremas que lo que buscan. Entonces, en este sentido, es cierto que tiene que haber un proceso de entrenamiento. Estamos intentando compensar esto de dos maneras. Una, definiendo mucho más los criterios. Por ejemplo, en una nueva versión de la escala define el número de calorías y el tipo de comida o las condiciones del agua para considerar que habría una vulneración. Y luego a través de procesos de formación, en la que definimos de la mejor manera cada uno de los temas que se entiende con un tesauro, con un glosario y luego intentamos hacer varias administraciones a través de ejemplos con vídeos, etcétera, para poder estandarizar los criterios de aplicación. Pero yo creo que en parte por la empatía con la víctima es cierto que hay una cierta tendencia de los peritos independientes a valorar como positivo elementos que a lo mejor hay que ser más prudente a la hora de calificarlos. Muchísimas gracias, Pau. Colombia está en este momento en un proceso de adopción del protocolo facultativo contra la tortura. Este instrumento, el de entornos torturantes que tú nos presentas, permitiría hacer valoraciones de esos entornos para hacer el seguimiento al subcomité, ¿cierto? Sin duda alguna. Realmente que se adopte el protocolo facultativo supone un avance y un cambio importantísimo a nivel de país. Por supuesto para el sistema penitenciario, pero también para las instituciones psiquiátricas, para los centros de menores y para
incluso centros para personas discapacitadas, etc. Y necesitamos instrumentos objetivos para evaluar la situación. Por supuesto que existen las normas Mandela de condiciones mínimas de reclusión, existen estándares internacionales que sirven de guía, existen estándares derivados de sentencias de la Corte Interamericana y existen derivados del Comité contra la Tortura, del CAT. Por tanto, un mecanismo de monitoreo tiene herramientas de referencia para la monitorización de centros. La escala de entornos de tortura le puede dar un elemento adicional de perfilado que tal vez para lo que es una visita de monitoreo, que lo que está buscando son violaciones graves de derechos humanos y elementos de procedimiento y de respetar los derechos al debido proceso por parte de los internos, quizás entra más en una cuestión más, si quiere usted, académica o más del ámbito forense, pero no tengo ninguna duda que puede ser un complemento importante a las herramientas que ya tienen actualmente los mecanismos de prevención de la tortura. Gracias, Pau. Pues debo confesar que desafortunadamente en los lineamientos de valoración de daño a colectivos que hemos desarrollado no incluimos esta escala, pero la podemos revisar y tener en cuenta para casos puntuales como el que nos mencionas del colectivo Cajar. ¿Cuánto nos falta, Pau, de investigaciones en el mundo para que entornos torturantes sea una herramienta amplísima y conocida por todo el mundo? ¿Cuánto nos falta? Bueno, nosotros pensamos ya no en términos forenses, sino en términos jurídicos, ¿no? Estamos buscando algún buen caso de litigio estratégico porque nos parece, por ejemplo, que el estudio que hicimos en Grecia, en el centro de detención de Lesbos, en que realmente había muertes diarias por suicidio, en que había situaciones extremas y en que Europa giraba la espalda y prefería mirar para otro lado y decía, bueno, pues es que es lo que hay, es el presupuesto que hay, la culpa es de la gente que llega. Bueno, pues poder frente a eso que la academia responda diciendo, no, aquí hay una responsabilidad, esto tiene un nombre, lo que está ocurriendo no es casual y esto se llama tortura y por tanto ustedes como clase política son responsables de estos hechos, ¿no? Entonces yo creo que nos queda esto, nos queda sentencias de tribunales relevantes que permitan avalar el concepto y que ya pase de lo que es pues el Relator contra la Tortura, o la Organización Mundial contra la Tortura, o nosotros como organizaciones de la sociedad civil, pase ya a tener un soporte jurisprudencial que pueda hacer que se consolide el concepto, ¿no? Gracias, Pau. Esperemos si vamos a poder tener un poco más de preguntas y ya solamente decirte, reiterarte nuestro profundo respeto, admiración, cariño y nuestro agradecimiento como siempre por tu disposición y tu cariño también por este país. Gracias a ustedes. Para mí, ya saben que es un inmenso placer y con ganas de verles personalmente y de poder seguir trabajando juntos. Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.